Bienvenidos a mi canal. En este video auspiciado por Airbnb y Wander Grotole estamos yendo a Kraków. Kraków es una ciudad fantasma en las montañas, es una ciudad que fue abandonada hace ciertos años, no sé exactamente cuándo, ahora lo vamos a aprender. Fue abandonada porque el terreno en donde está emplazada es totalmente inestable, trataron de solucionarlo y no fue posible, así que decidieron evacuar la ciudad. Hoy en día es un museo, es una ciudad museo y bueno, vamos a visitarla. Bueno, y a veces uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Vamos a esperar a que dejen de pasar. Jenny. ¿Dónde? Where's your camera? Ah, it's at the back of the car. Oh, mamma mia. Ahí go. Me encanta manejar en estos caminos de montaña. Mira, ahí abajo. Look at the valley there. Me encanta. Ahí podemos ver Kraków. Esta es nuestra primera vista. Increíble, majestuoso, construido en las montañas. Peligro de derrumbe constante. Y nosotros hoy vamos a visitarlo. Look. Come on, this is incredible. Okay. Acabamos de llegar a Kraków. Miren lo que es esto. Este es el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. Vamos a reservar un tour para poder visitarlo. Te dan el casquito, te hacen toda la visita guiada. Dura aproximadamente 1 hora y media. Recomiendo venir a esta hora de la tarde, son más o menos las 5, porque acá hace un calor impresionante y ahora por lo menos se puede estar. Vamos a visitarlo. Parece una película de zombies o del apocalipsis. Bueno, vamos a buscar el ticket para poder visitarlo. Ya tenemos nuestra entrada para Kraków. Ahora nos van a dar los casquitos y vamos a entrar a conocer y visitar el centro histórico. Como les decía, hay peligro de derrumbe, así que primero que nada nos ponemos los cascos. Es muy interesante como se pueden ver las fracturas en los edificios. Bueno, básicamente el tour consiste en escuchar a este tipo durante media hora, lo cual es bastante aburrido, así que nos hacemos un costado para comentarles yo la historia del lugar. Como pueden ver, están todos los edificios destruidos, en ruinas. El terremoto más fuerte fue en los 80, pero nos contaban que afortunadamente las últimas personas habían evacuado la ciudad unos años antes, así que no hubo ninguna víctima fatal, por lo menos eso es lo que dicen. Construyeron unas cadenas, unas paredes de contención que no funcionaron y bueno, cuando fue el terremoto se cayó absolutamente todo. Dato de color importante, muchas películas fueron filmadas en este lugar, entre ellas La Pasión de Cristo, así que es hora de ir a ver la peli de nuevo, a ver si lo reconocemos. Esas montañas que se ven ahí a lo lejos son las montañas Kalanki que vimos en el video anterior, el de Aliano. Y son las montañas que, según Mel Gibson, parecen Palestina. Por eso es que eligió filmar la película acá. Nos decía que los únicos habitantes del pueblo son estos burros y algunas ovejas que mantienen el pasto corto. Un dato de color que nos contaban es que esta casa está construida en una sección sólida, por eso es que todavía se mantiene en pie y no fue afectada por los sismos. Perché sulla roccia naturalmente subisce l'abbandono, si è
staccato l'intonaco, sono crollati i tetti per il terremoto. E arriviamo in largo Machiavelli che è proprio... Bueno, mientras vamos subiendo a la próxima parada, un mensaje de nuestros auspiciantes. Thanks Airbnb and Wonder Grotele. Ciao. Per via della presenza della torre normanna, torre di controllo, non è castello, non è stata residenza di notte, attenzione alla torre, invece i fori triangolari nati per la difesa e per effettuare i segnali per poi finire la gradinata, arrivare sulla casetta della torre, vedere il panorama e da lì si ritorna indietro. Antica del paese del 1300, su 2 livelli, quindi da una forma anche abbastanza particolare. Questa forma viene presa perché siamo sotto Palazzo Grossi, questo a ferro di cavallo che ci circonda, il palazzo più nobile del paese, che arrivava addirittura da Salerno, specialmente da Lecce, proprio nel periodo di raccolta del grano, e infatti i leccesi ci portano la pietra bianca nell'andare ad abbellire il palazzo. Hola Argentina. Bueno, estamos recorriendo la ciudad abandonada de Craco, abandonada en los años 80. Es impresionante caminar en este lugar, parece una película del apocalipsis. Nos comentaban que es difícil encontrar cosas dentro de los edificios porque fueron saqueadas, se llevaron la campana de la iglesia, las ventanas de todos lados, y hasta hace unos años uno podía entrar acá libremente hasta que se fundó esta asociación que se encarga de hacer estos tours y de mantener el centro histórico de Craco. Ora per entrare le note noi siamo organizzati il primo che arriva allo sfoltimento, praticamente deve aspettare. What were you saying, Anne? Thank you for driving me here, Pablo. Gracias por manejar hasta acá. And what Gracias else? por Manejar. Conducir. Conducir. Muy bien. Y ahora vas a practicar vos. Now you will drive a little bit. Okay. The Wonder car. It has insurance, no? I hope so, because it's already crashed. No, I'm a bit worried because the oil is leaking and I don't want it to explode or anything. No, honestly, what is wrong with it? Un dato interesante que nos contaban, que estas casas construidas en los costados, casas realmente señoriales, muy bien construidas, son palacios que en lugar de estar construidos en lo alto del pueblo, como en la mayoría de los lugares, las construían acá en los costados, cerca de las colinas, para poder controlar a la gente que trabajaba en el campo. Bueno, chicos, nos despedimos de Craco, de este pueblo abandonado de la Basilicata. Fue increíble visitar este lugar, se los recomiendo. Muchas gracias Wonder Grotele y Airbnb por haber auspiciado el video. Chau chau.